mañana, no importando las circunstancias, no importando las carencias, las necesidades. Estamos delante de un Padre amoroso, delante de un Padre fiel a sus promesas, un Padre justo, como seguimos viendo, un Padre lleno de santidad, que nos ha dado su perdón en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de esta preciosa doctrina llamada la justificación. Hemos llegado a la predicación número 21 de este tema. Hoy veremos con la ayuda de Dios y su palabra quiénes son o cómo son aquellas personas a quienes Dios justifica. ¿Quiénes son o cómo son aquellas personas a quienes Dios justifica? Ya hemos visto que Dios es justo, ya hemos visto que la base con la cual el Padre nos justifica no es nuestra fe, no son nuestros méritos, no es nuestras obras, nuestra obediencia. La base es la obediencia de Cristo, la muerte de Cristo. Es el acto que el Señor nos imputa, es el acto que ya está hecho, como vamos a seguir viendo, ya está hecho por Cristo una vez y para siempre, y esa es la base, el fundamento con la cual nosotros somos declarados justos. Pero vamos a ver también brevemente en qué momento sucede, porque ya tenemos, como vamos a ver, el decreto de Dios de ser justificados. Ya tenemos aún la obra del Espíritu Santo, aparte de la obra de Cristo. Sí, pero ¿en qué momento se hace mía esa obra de Cristo? Ese decreto que el Padre hizo en la eternidad acerca de mí. ¿Y qué sucede cuando el Espíritu Santo me regenera? Eso vamos a seguir viendo, y esto lo podemos seguir conociendo por medio de esta doctrina. Vean cómo esta doctrina es el centro y la base del Evangelio, y el Evangelio es el centro y la base de las doctrinas de la gracia. Es el centro y la base de las doctrinas de la gracia, repito, de la teología sistemática, de todo credo histórico, de toda confesión de fe, de todo catecismo histórico, ya sea reformado o bautista o congregacional. El Evangelio es la base de toda teología histórica, bíblica, y aún de las 5 solas de la Reforma. Si perdemos de vista el Evangelio de esas cosas teológicas que te he mencionado, pues serán iglesias muy morales, muy éticas, muy activistas, pero que están apartadas del Evangelio. Entonces, hermanos, hemos llegado a un punto en nuestra discusión de este importante tema donde es oportuno que nos hagamos la pregunta: ¿quiénes son aquellos a los que Dios justifica? ¿Quiénes son? Y ojalá con este estudio tú y yo podamos reconocer otra vez, si es que somos verdaderos creyentes, que Dios nos eligió no por ser buenos. Y si estamos en este lugar, no es porque somos buenos. No es porque somos buenos, fuimos elegidos, es verdad. El Espíritu Santo ya nos regeneró, sí, pero nosotros éramos impíos. Somos pecadores perdonados, confesos, convictos de pecado, contritos, convertidos. La respuesta a esta pregunta, escuchen bien, ¿quiénes son aquellos a los que Dios justifica? La respuesta a esta pregunta necesariamente variará de acuerdo a una de estas 3 perspectivas bíblicas en que nos situemos. Hay quienes enseñan solamente una perspectiva, otra, hay quienes enseñan 2. No, hay que verlo desde las 3 perspectivas bíblicas, porque no son perspectivas teológicas, porque muchos piensan, la teología, piensan que es algo aparte a la Biblia. No, la teología debe de salir y debe de estar fundamentada en la Biblia, y la Biblia completa debe estar fundamentada en el Evangelio. Número 1, la primera perspectiva bíblica, ¿quiénes son aquellos a los que Dios justifica? Desde el punto de vista de los decretos eternos de Dios, la respuesta debe de ser los elegidos de Dios.
Como está escrito, acompáñame a Romanos 8:33. Según la doctrina o la perspectiva bíblica de los decretos eternos de Dios, ¿quiénes son a los que Dios justifica? Los elegidos de Él, los que Él quiso salvar, los que Él quiso escoger de toda la raza humana ya caída. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará? Miren, a los escogidos, a los elegidos de Dios. Nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Dónde se emitió la declaración original de esa justificación? Lo hemos visto en otros estudios pasados, en la eternidad pasada, en el pacto eterno de redención, en el pacto eterno de la gracia que las tres personas hicieron para justificar y para perdonar pecadores. Y dijeron, vamos a elegir a este no, a este sí, a este no. No pasa nada, nadie merece ser salvo. A los que no elegimos no estamos dando injusticia, estamos dando justicia. Les vamos a tratar de acuerdo a sus pecados. A los demás sí los vamos a tratar también de acuerdo a sus pecados, pero se los vamos a imputar a Cristo. Entonces, punto número 1. Punto número 2. Desde el punto de vista de los efectos producidos por la obra vivificante del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa obra vivificante? El llamamiento, la regeneración y la conversión. El llamamiento y la regeneración son actos soberanos del Espíritu. Y la conversión es cuando ya se nos hace partícipes. Cuando se me otorga a mí internamente, después de ser convencido de mi pecado con la palabra, en mi conciencia, con mi propio pecado, ante la ley de Dios, ante los atributos de Dios, yo me arrepiento, pero porque recibí ese don del arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento y en esa incapacidad espiritual, creo en Cristo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿quiénes son los que Dios justifica? Los que creen. Desde esa perspectiva bíblica son los que creen, los que se arrepienten de todos sus pecados ante ese Dios santo y justo, y los que creen en Cristo para salvación. Hechos capítulo 13. Retrocedemos un libro en el Nuevo Testamento, Hechos 13:39. Empiezo a leer. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado, miren, todo aquel que cree. Está, miren, en el primer punto es, desde la perspectiva de la soberanía de Dios, son los elegidos de Él. Pero desde nuestra perspectiva humana somos nosotros los que tenemos que creer. Cristo no va a creer por nosotros. El Espíritu Santo no va a creer por nosotros. Dios el Padre no va a creer por nosotros. Nosotros tenemos que creer. Tenemos que hacer nuestro a Cristo por medio de la fe y del arrepentimiento. Y número 3, desde el punto de vista de lo que son considerados ellos en sí mismos, de lo que son ellos ante la ley de Dios y por ellos mismos, por sus obras y sus pecados, entonces la respuesta a la pregunta ¿a quiénes Dios justifica? Son a los impíos. Porque los que creen son impíos. A los que Dios eligió, los eligió, pero en su condición de impíos, no de benditos de Dios. No de benditos de Dios. Claro, por Cristo los bendijo con toda bendición espiritual. Sí, pero en su desobediencia ellos eran impíos. Romanos 4, ahí está el versículo apuntado en el pizarrón. Romanos 4:5, empiezo a leer. Mas al que no obra, sino cree en aquel, miren, que justifica al impío, su fe de ese impío le es contada, le es imputada por justicia o para justicia. Pero ¿en qué cree ese impío? Ese impío no tiene nada que confiar en sí mismo porque su misma impiedad lo condena ante Dios. Su misma impiedad. Basta un solo acto impío para que toda la vida de una persona sea
ya catalogada como totalmente impía. Entonces vean esas tres perspectivas. Nosotros debemos de verlo desde estas tres perspectivas. No debemos de negar ninguna. Miren, escuchen bien. Estas personas que Dios justifica son las mismas, aunque contempladas en tres diferentes perspectivas. Y aquí se puede presentar una aparente dificultad. Vean, si la fe, escuchen bien, si la fe es esencial para la justificación, o sea, yo tengo que creer para que yo sea declarado justo, para que esa justicia que Cristo logró me sea imputada. Primero tengo que creer, y si un pecador perdido, impío, debe de ser vivificado primero por el Espíritu Santo antes de que él crea, entonces dicen muchos, ¿con qué base puede una persona regenerada, con la gracia espiritual de la fe ya otorgada en su corazón, ser descrita como impía? ¿Sí captaron la aparente dificultad? Muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que se diga que son los impíos si ya fueron regenerados y son nuevas criaturas? En el momento que el Espíritu Santo los regenera, los hace nuevas criaturas. Es verdad. Pero vean, cuando hablamos de justificación, hablamos de un estatus legal, no de un estatus natural. La persona regenerada sigue siendo impía, una nueva criatura, sí, pero hasta que crea y se arrepienta será declarada justa. Su naturaleza interna fue cambiada, es verdad, fue regenerada, se le otorgó el llamamiento eficaz, la regeneración del Espíritu Santo, se le convirtió, pero hasta que él cree y se arrepiente, entonces es declarado legalmente, posicionalmente justo. Eso es lo que muchos confunden. No entienden estas tres perspectivas y dicen, ¿cómo? Pero si ya soy nueva criatura, en ese momento dejo de ser impío. No, porque la justificación, repito, se trata de algo legal. Legal. ¿Y cómo yo puedo ser declarado completamente justo? Cuando creo en la justicia completa de Cristo lograda y hecha por mí. Cuando creo en su muerte por mí. Repito, hermanos, miren, esta dificultad surge por no conocer o por no entender o por confundir estas perspectivas. Es decir, esta dificultad surge por confundir cosas que son completamente diferentes, lo que acabo de decir. Esta dificultad es el resultado de añadir la condición experimental o subjetiva de la persona justificada y de olvidar que la justificación constituye su posición o su estatus únicamente legal, judicial, forense o jurídico. Porque aunque tú y yo somos nuevas criaturas por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, seguimos siendo imperfectas. Seguimos cometiendo impiedad, pero ya no somos impíos en el aspecto legal. ¿Sí se entiende? Espero que se esté entendiendo, porque no se trata nada más de hablar por hablar y llenar un momento de aquí a las 12 del día y ya terminó el culto. No, hermano, se trata de quiénes somos, cómo nos ve Dios y cómo debemos de reconocer nosotros y decir, Señor, tuya es la gloria. Bendito seas por haber enviado a Cristo, porque yo soy impío. Sí, fui elegido. Sí, Cristo obró por mí. Sí, el Espíritu Santo ha obrado en mí. Pero yo naturalmente y legalmente era impía. Entonces muchos confunden el aspecto natural de la regeneración con el aspecto legal de la justificación. Enfatizamos una vez más la vital importancia de mantener una absoluta distinción en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, entre el aspecto objetivo, escuchen bien, y el aspecto subjetivo. El aspecto objetivo de la verdad, de la ley de Dios y del Evangelio es que el Padre ya realizó su decreto, ya eso fue realizado. Eso es algo objetivo, ya no va a cambiar. El Padre lo hizo en la eternidad pasada. Otra verdad objetiva
Es que el Hijo vino ya a morir, ya murió por nosotros los pecadores, ya fue obediente, ya se sujetó a la ley, cumplió la ley. Eso es algo objetivo, ya sucedió una vez y para siempre. Y no confundir lo legal y lo experimental. Sí, pero ¿en qué momento se hace mío? Cuando creo por la obra del Espíritu Santo. Ese decreto del Padre en la eternidad, esa obra del Hijo, el acto hecho fuera de mí, en su vida, en la cruz, en su resurrección, es mío ahora, porque el Espíritu Santo me regeneró. Pero no la regeneración me hizo justo. Escuchen bien, vuelvo a insistir. No la regeneración me hace justo. La regeneración solamente me hace una nueva criatura. ¿Qué me hace además de una nueva criatura? Porque lo que el Padre necesita para aceptarnos en su presencia no es que seamos nuevas criaturas, es que seamos justos. El problema con Dios es nuestra injusticia personal por ser pecadores. ¿Y en qué momento yo soy declarado legalmente, no naturalmente, legalmente justo? Cuando creo en Cristo y me arrepiento. Ahora sí espero que se haya entendido un poco más. Miren, ya que una cosa es lo que Dios ya ha decretado hacia algunos pecadores de ser justificados en la eternidad, lo cual Él llevó a cabo por medio de la vida y de la muerte de Cristo en el tiempo pasado. Bueno, desde nuestra perspectiva, en nuestro tiempo pasado. Y otra cosa es recibirlo y creerlo experimentalmente por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Entonces, muchos confunden la regeneración y la santificación con la justificación. Y ahí vienen sus problemas. Los problemas que no entienden. ¿Cómo se les puede llamar a una persona nacida de nuevo? ¿Cómo se le puede llamar impía? Bueno, legalmente es impía. Legalmente ha violado la ley de Dios. Legalmente merece morir bajo la justicia de Dios. ¿En qué momento se declara justa? Aunque ya ha sido regenerada. No son sinónimos la regeneración y la justificación. Primero tiene que suceder la regeneración. Dios nos regenera porque previamente nos convenció de pecado con la ley, con los atributos de Dios. Repito, en nuestro corazón, con nuestra conciencia, nos mostró nuestro pecado y nos regenera para escuchar y creer el Evangelio. En ese momento que yo creo y me arrepiento, ahora sí, además de regenerado, declarado justo. Entonces podemos decir, ¿a quiénes justifica, como dice Romanos 4:5, ¿a quiénes justifica el Padre? A los impíos. Legalmente son impíos hasta que creen. Y ya no son impíos de manera legal, pero sigue habiendo pecado remanente en sus corazones, aunque sean nuevas criaturas, pero no tienen condenación, porque la ley los ha declarado justos. La ley nos justifica. La ley no dice, eres bienvenido porque eres nacido de nuevo. No. La ley dice, eres legalmente justo por los méritos de Cristo imputados a ti. Entonces, hermanos, a menos que esta distinción sea hecha claramente, nada sino confusión y error marcará nuestro pensamiento. Así que, cuando contemplando lo que el pecador es en sí mismo, considerado completamente solo, aún el cristiano clama dolorosamente, como leemos en Romanos 7:24, miserable hombre de mí. ¿Quién registró esa expresión? El apóstol más usado por el Señor. Y nunca ha habido otro hombre más usado que él, con todo el respeto que merecen otros hermanos que han vivido durante toda la historia. Porque hasta el día de hoy seguimos leyendo más a Pablo que a cualquier otro teólogo, porque Pablo está escrito en la Biblia. Dios lo usó para que sea parte de nuestra Biblia. Miserable hombre de mí, cuando el pecador, cuando el cristiano aún se ve en sí mismo, aún haya avanzado mucho en su santificación, clama, miserable de mí. Pero cuando él se ve a sí mismo en Cristo,
como justificado de todo pecado por la muerte de Cristo y por su vida obediente, él gozosamente exclama lo que leímos en Romanos 8:33, ¿quién podrá acusarme? Nadie. Nadie, porque yo soy naturalmente nueva criatura, pero soy justo no por mi justicia, no por mi nueva naturaleza, sino porque he creído en la justicia perfecta de Cristo. Mi justicia no alcanza el estándar de Dios. Qué impresionante verdad, qué impresionante doctrina. Esto solo se le pudo haber ocurrido a Dios. Hemos señalado que desde el punto de vista de los decretos eternos de Dios, punto número 1, la pregunta, ¿quiénes son aquellos a quienes Dios justifica? Debe de ser contestada, los elegidos de Él. Y esta respuesta nos lleva a una interpretación en la cual algunos eminentes teólogos, escuchen bien, aún calvinistas han errado. Algunos de los más antiguos teólogos, escucha bien, cuando expusieron esta doctrina, contendieron, escucha bien, por la eterna justificación de los elegidos. ¿Qué significa esto? Afirmaban que Dios los declaró justos antes de la fundación del mundo y que su justificación fue desde entonces real, completa, permaneciendo así a través de la historia en el tiempo, aun cuando ellos eran irregenerados e incrédulos, y que la única diferencia que hizo su fe fue hacer manifiesta en sus conciencias la eterna justificación de Dios. Vean cómo esto parece una verdad, y hay parte de verdad en ello. Sí, es verdad. El Padre ya decretó quienes serían justificados. Ya el Hijo, hace poco más de 2000 años, ya obró la justicia que se nos va a ser imputada con su obediencia. Y ya murió la muerte que nosotros merecíamos los pecadores. Pero ellos dicen, no, ellos fueron justificados y Dios los declaró justos. No, lo que Dios hizo en su decreto eterno y lo que Cristo hizo en el tiempo fue poner la base. El que lo logró fue Cristo. ¿En qué momento nos declara justos? El Padre, lo que Él decretó y lo que el Hijo logró. ¿Cuándo creemos? Hasta que creemos. ¿Sí se entiende? Espero que se esté entendiendo. Es algo muy difícil de entender, pero cuando se entienden estas verdades, traen gozo al corazón. Este es un error, repito, y resulta otra vez de fallar en distinguir entre cosas diferentes. Vean, como un acto propio de la mente de Dios, Él ya consideró a todos como justificados. Para Él ya está hecho. Sí, pero es en su mente. No es en la experiencia de todos aquellos que son elegidos. Hay muchos que ni han nacido. Escucha bien, hay muchos elegidos de Dios que no han nacido. Quizás van a nacer en el futuro, van a crecer y van a ser llevados al arrepentimiento y a la fe. Entonces, de los elegidos puede ser dicho que fueron justificados desde toda la eternidad. En un sentido, sí. En la mente de Dios, sí. Y como un acto inmutable de la voluntad de Dios, también se puede decir, ya fueron elegidos para justificación. Pero no como una declaración o sentencia real. El Padre dice, sí, yo te elijo para ser justo. Pero no te voy a declarar justo hasta que creas. Vean cómo es esto. Claro, Él pondrá todo para que ese elegido llegue a creer. Ya lo decretó, ya lo realizó en Cristo. Pero ¿en qué momento me declara? Cuando creo, pero creo como impío. Hasta que el pecador se apropia de Cristo por medio de la fe y del arrepentimiento, es que en ese momento lo declara. Y muchos teólogos decían, no, Dios los declaró justos desde la eternidad. No, Dios los eligió para ser justificados. Dios los eligió para ser justificados. Y Cristo murió por ellos para que ellos al creer sean justificados en la obra de Cristo, por el decreto de Dios. Entonces, miren, debemos de distinguir entre la mirada de Dios sobre los elegidos según su propósito de gracia,
de justificarlos por medio de Cristo y no perder de vista que esos elegidos del Padre son objetos que están bajo la sentencia de la ley. Son pecadores, no merecían ser elegidos, no merecían que Cristo muriera por ellos. Es un acto de gracia. Vean esto, miren Jeremías 31. Vean las dos perspectivas, la divina, el punto de vista de la soberanía de Dios, y luego vamos a leer uno de nuestra responsabilidad humana fallada. Jeremías 31, 3. Un versículo del Antiguo y luego vamos a un versículo del Nuevo. Jeremías 31, 3. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, miren, con amor, ¿qué dice? Con amor eterno, hasta los decretos eternos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero ¿cómo pudo haber amado a Jeremías si Jeremías no vive eternamente? Véanlo. Vean cómo ¿cómo puede decir Dios que amó a Jeremías eternamente si Jeremías ni existía cuando fue el decreto eterno? Ni existía ni Adán ni Eva, ni el mundo. Esto fue antes de la fundación del mundo. Entonces estaba en la mente de Dios, en la decisión de Dios, en su decreto, en su propósito. Ahí estaba. Ya era algo seguro. Va a suceder y tiene que cumplirse. Sí, pero Jeremías no lo sabía. Cristo vino al mundo hace poco más de 2000 años y obró nuestra salvación. Sí, pero tú y yo no lo sabíamos. ¿Hasta qué? ¿En qué momento empezamos a ser conscientes de ello? Los efectos producidos por la obra vivificante del Espíritu Santo. Es nuestro ahora Cristo. Pero hasta ese momento soy declarado. Antes no. Fui elegido, sí, por el Padre. Sí. Cristo murió por mí, sí. Sí, pero yo no lo sé. Sigo siendo impío, sigo estando bajo la ley, sigo siendo pecador. ¿En qué momento dejo de ser impío de manera legal? Hasta que creo en Cristo. Hasta que entiendo que en mi pecado yo merezco la ira de Dios. Yo merezco ser castigado. Pero creo que ese Dios justo y santo también envió a Cristo para que Él viviera la vida perfecta que jamás podré vivir bajo la ley. Y Él muriera la maldición de la ley que yo merecía. En ese momento, ahora sí, lo que el Padre decretó, lo que el Hijo realizó, es declarado sobre nosotros de manera personal. Esto el Padre se lo dijo a Jeremías en un día específico de su vida, de la vida de Jeremías, no en la vida de la eternidad de la Trinidad. Esto solo lo sabía el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y se le mostró a Jeremías. Dios me ha dicho que me ha amado con amor eterno. ¿Qué significa eso? Antes de que yo existiera, Él decidió amarme en Cristo. Y en el momento que yo nací, crecí, en el tiempo determinado, el Padre me lo mostró. Pero miren, sí, es un amor eterno. Pero como leemos en Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículo 3, nosotros, los elegidos de Dios, por quienes Cristo murió, éramos también por naturaleza hijos de ira como los demás. Efesios 2:3, leo, entre los cuales se incluye el apóstol Pablo aquí. También todos nosotros, miren, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y aquí está hablando de la carne, es el pecado, no el cuerpo físico, es el pecado, la naturaleza pecaminosa. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, véanlo, hijos de ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. Merecíamos la ira de Dios. Lo mismo que todos los demás. ¿Hay algo especial en estos? No. Somos iguales que cualquiera. De la misma, hemos dicho, de la misma masa corrupta de toda la raza humana. Hoy somos que 8 billones de personas, o sea, 8,000 millones. Sí, pues en el tiempo presente.
¿Cuántos seres humanos han existido desde que fue creado Adán y Eva? ¿100,000 millones? ¿100 billones? Pues de esos, ¿y cuántos van a ser creados en el futuro? O sea, no siempre hemos sido 8 billones, hemos sido más. Los que han muerto y los que vendrán. Vamos a poner una cifra. Al final, Dios creó desde Adán hasta el último que va a crear cuando Él venga, 100 billones de seres humanos. Pues de esos 100 billones, todos éramos impíos. Todos. Unos más graves que otros. Otros más sinvergüenza que otros. Otros cometiendo sin vergüenza pecados públicos. Otros cometiendo pecados privados. Aquí nadie me ve, dice. Otros cometiendo grandes pecados que aún el mundo castiga, aún se castiga en los tribunales humanos. Otros cometiendo pecaditos, como dicen. No, pero todos somos impíos. La religiosidad no va a salvar a nadie, ni la ética, ni la moralidad, ni el altruismo salva a nadie, ni la obediencia a la ley. Entonces, si tú pudieras salvarte por medio de la obediencia a la ley de Dios, ¿para qué quieres a Cristo? Trata de salvarte conforme a la ley y hoy mismo vas a quebrantar esa ley de muchas maneras. Estás condenado por la ley. Entonces, hermanos, repito, hasta que crean cada descendiente de Adán, como dice Juan 3:18, ya han sido condenados. ¿En qué momento dejan de ser condenados? La palabra, repito, condenación tiene que ver con algo jurídico. En el momento que creen. Ahí lo dice, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, miren, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, cree que se puede seguir salvando por sus buenas intenciones. Por mis buenas emociones me voy a salvar. Dios va a considerar mi lindo corazón. Dios va a considerar mis motivos. No, nada de eso nos salva. Somos impíos. De lo que somos considerados en nosotros mismos, somos impíos. Que llegamos a creer por eso, por la obra del Espíritu Santo. Y lo pudimos hacer porque fuimos elegidos. ¿Y creímos en qué? En la obra de Cristo, en la persona de Cristo por nosotros. Hermanos, y la palabra condenación y estar bajo la condenación de Dios es lo completamente opuesto de ser justificado. Es un término legal o forense. No es algo natural. Es algo forense, legal, jurídico, penal. Condenado. O sea, cuando Dios dice tú eres condenado, no es que Él pone la condenación dentro de ti. No, ya tienes esa condenación dentro de ti. Solo estás declarando legalmente algo que ya eres por tus pecados y tus obras. Cuando Dios declara a alguien justo, no es que meta una naturaleza justa, no, sino que esa persona naturalmente es impía, pero siendo impía va a creer en Cristo, lo declara, le da un título, un estatus legal, y eso es lo que nos da la entrada al cielo. Y eso nos da la entrada a la adopción de Dios como sus hijos, ya no solamente como justos, sino que además sus hijos. Véanlo, nos hacen nuevas criaturas. Cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos, nos perdona todo pecado, nos declara justos y nos adopta como sus hijos. ¡Qué maravilla! Y aparte nos va a glorificar. ¿Qué más quieres? ¿Qué otra promesa necesitas? ¿Qué otra manifestación de la bondad de Dios necesitas escuchar? Miren, en su voluminoso tratado o libro sobre la justificación, el puritano Thomas Goodwin aclara algunas distinciones vitales de lo que estamos hablando, las cuales, si son cuidadosamente observadas, nos preservarán del error en este punto. Thomas Goodwin dice con respecto al pacto eterno, al punto número 1, podemos decir
de toda bendición espiritual en Cristo, lo que es dicho de Cristo mismo, o sea, todas las promesas que el Padre decide darle a pecadores están puestas en Cristo y ganadas en Cristo. Miren, Miqueas, vean este versículo, Miqueas 5:2. Después de Abdías, Jonás, está Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Vean el título, si tienen la versión Reina Valera 60. El reinado del libertador desde Belén. Miren, 5:2 de Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Miren, y sus salidas, véanlo, son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo está eso? Ahí está hablando de que este es mi libertador, yo elegí en el pacto eterno justificarlos en él. Desde ahí se llevó a cabo la declaración original de que nos iba a declarar justos. Y Cristo desde la eternidad fue elegido para esto. Y lo realizó ya hace poco más de 2000 años. Pero no, eso es lo que ya, yo fui declarado justo desde ese momento. No, fuiste elegido para ser justo. Cristo obró el fundamento, la base, que te será imputada su vida, su muerte, para que tú seas declarado justo, pero serás declarado justo hasta que te arrepientas y creas. Y eso significa hasta que rindas tu vida al Señor en servicio y obediencia. Es desde la eternidad. Pero ¿cuándo se llevó a cabo? Igual que Jeremías, con amor eterno te he amado. Pero ¿cuándo se lo dijo el Padre? Cuando Jeremías ya era profeta y en un momento específico de su vida de profeta se lo dijo. Entendió, yo fui amado con amor eterno. Pero Dios no me lo había dado. ¿Cuándo me lo dio? Hasta que creí. Ya lo decidió. Pero es mío cuando creí en Cristo y me arrepentí. Entonces, ese es el punto 1 que dice Thomas Goodwin en su tratado sobre la justificación. Miren, entonces, justificados, miren, sí, primeramente cuando fuimos elegidos, pero vean esto, pero no en nuestras propias personas, fuimos justificados en nuestra cabeza, en Cristo, porque fuimos elegidos en Cristo, porque Él iba a obrar la base legal con su vida y su muerte, con la cual Dios nos puede declarar justos. La base legal, miren, Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, miren, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los testigos de Jehová tendrán que luchar con este versículo porque toda bendición espiritual del Padre está únicamente en Cristo. El Dios hombre, no en imitar a Cristo en sus obras, no en querer salvarme por mis obras. Ellos evangelizan y venden su atalaya y su despertar pensando, en Cristo, lo que Cristo hizo. No, yo no voy a imitar lo que Cristo hizo. Yo creo en lo que Cristo hizo por mí, pero en la cruz. Creo en su obediencia, la cual me es imputada. Ahora, segunda cosa que este puritano Thomas Goodwin menciona en su libro. Existe un acto posterior de nuestra justificación, además del primero que mencioné, los decretos de Dios. Existe un acto posterior de nuestra justificación que pasó de Dios a nosotros, pero en Cristo, por el pago y el cumplimiento que Él hizo de nuestro pecado y por su resurrección. Es lo que leemos en Romanos 4:25. Acompáñame a Romanos 4:25, dice así, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección es la muestra de que el Padre ya, ahora sí, estoy contento con la vida de Cristo.
Estoy contento con la muerte de Cristo. Lo resucito y esa será la base legal de Dios con la cual nos declara justos. Resucitado para nuestra justificación. Y primera Timoteo capítulo 3, 16. Son versículos que ya hemos visto en otros temas. Pero vean cómo estamos viendo lo mismo desde diferentes perspectivas para que quede cada vez más claro, que en esta iglesia se predique, se edifique y crezcamos primero para salvación y luego para santificación en el Evangelio, no en enseñanzas morales, no en principios éticos. Primera Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, miren, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, ya se llevó a cabo el pacto eterno, ya se obró el acto posterior, lo que el Padre eligió, el Hijo lo realizó. Sí, pero escucha bien el tercer punto que expone Thomas Goodwin, el puritano Thomas Goodwin. Pero estos dos actos de justificación, la elección del Padre y la redención del Hijo, están enteramente fuera de nosotros. Permanecen y existen, sí, como actos y decisiones de Dios y están aún en Dios. Y aunque ellos nos conocieron y esos actos son para nosotros y nos conciernen, sin embargo, no son actos de Dios sobre nosotros, no, ya que son realizados apuntando hacia nosotros, no como realmente existiendo en nosotros mismos, sino solamente como existiendo en nuestra cabeza, en Cristo, quien pactó para nosotros y nos representó. El Padre dijo, los voy a declarar justos, pero porque mi Hijo va a cumplir lo que ellos ya no pueden. En Cristo somos justificados, pero todavía no es nuestro, hasta que creemos. Vean, así que, aunque por estos actos somos puestos en posesión de un derecho y un título para la justificación, todavía el beneficio y la posesión de aquel título los tenemos no sin un último acto que los traspase a nosotros. Antes de nuestra regeneración somos justificados, sí, pero por existir solamente en nuestra cabeza, que es Cristo. Como feudatario Él, como tributario, Él pagó por nosotros y esta cabeza fue puesta en depósito para nosotros. Además, estamos por ser en nuestras propias personas, aunque ya lo seamos a través de Cristo y su obra, todavía estamos por ser en nuestras propias personas poseedores de ella y tener los títulos y evidencias de la justificación, pero solamente están custodiados en la comprensión y en la custodia realizados por nuestra fe. Por eso es importante enseñar que Dios elige, que Cristo ya murió por nosotros, que el Espíritu Santo es quien regenera. Sí, pero muchos aquí se quedan. No, es que si va a ser salvo, pues ya será voluntad de Dios. Sí, pero hay medios. Nadie va a ser salvo en un vacío. Tienen que escuchar la ley y el Evangelio. Tienen que ser llevados a ver su pecado delante de ese Dios justo. No es hablarles de la elección. Eso no es evangelismo. No es hablarle tampoco de la regeneración. Eso tampoco sería evangelismo. El evangelismo empieza con malas noticias. Para nosotros, claro. ¿Quién es Dios? Número uno. ¿Y quién es el hombre por haber quebrantado la ley de Dios? Esas son las dos malas noticias que tiene que escuchar alguien. Porque todos somos impíos. Y entonces sí, en ese momento que ya sepa
por lo menos de manera básica, quién es Dios y la ley de Dios, el pacto de obras quebrantado desde Adán y por nosotros personalmente, somos pecadores, malditos, merecedores de la ira. Entonces sí, ¿qué hago? Cristo vino por la voluntad de ese Padre, santo, justo, sí, pero amoroso, tierno y bondadoso, para que Cristo viviera y muriera por nosotros los pecadores. Y el Padre no pasó por alto el pecado de nadie, no pasará por alto el pecado de nadie. No pasará por alto el pecado de tus hijos, no pasará por alto el pecado de tu cónyuge. Todo pecado será castigado. Y ese pecado nuestro, tuyo y mío, si hemos creído en Cristo, fue castigado sobre Él, para que nosotros recibamos su perdón y su amor. Es decir, hermanos, somos en nuestras propias personas hechos verdaderos propietarios y disfrutamos de la justificación, lo cual es inmediatamente hecho en aquel instante cuando nosotros por primera vez creemos. No va a suceder antes ni sucederá después. Tal acto de Dios en nosotros, la fe, es la consumación y culminación de los dos actos anteriores, del decreto del Padre y de la obra del Hijo. Cuando creemos es la consumación, pero para nosotros, de manera ahora sí experimental. La verdad subjetiva dentro de mí, de algo objetivo que ya se tomó en la eternidad y ya fue realizado hace poco más de 2000 años en Cristo. Es la culminación de esos dos actos anteriores y es aquella grande y famosa justificación por la fe sobre la cual la Escritura tanto enseña. Tú tienes esta fe. Tú tienes esta fe en Cristo. Entonces tú eres un impío que ha creído en Cristo y eres de los elegidos de Dios. Ahora sí, vamos a estudiar un poco de doctrina, pero eso es después del Evangelio. Primero es el Evangelio y sobre esa base es lo que estamos haciendo ahorita, conociendo mejor el Evangelio por la doctrina. Vean las palabras ahora en estos versículos que les voy a mencionar. Romanos 5, 9. La palabra ahora cambia todo. Pero repito, dejamos de ser impíos de manera legal. Aunque ya somos nuevas criaturas y somos legalmente justos, aún hay pecado remanente en nosotros. Pero vean esto, Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados, o sea, se pudo haber leído estando justificados en su sangre, no, estando ya justificados en su sangre por su muerte, por él seremos salvos de la ira. Versículo 11, de ahí de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué no puso Pablo? Por quien recibimos en la eternidad la reconciliación. Por quien ya fuimos desde la eternidad justificados por su gracia. Quiere decir, ya en tu vida presente, en mi vida presente, por medio de la fe, yo ya soy justificado. Ya soy reconciliado. Lo que se decretó en la eternidad, lo que Cristo logró con su vida y su muerte y su resurrección, ya es mío. Por eso dice Romanos 5:5, el Espíritu Santo nos fue dado. Por eso el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para que creamos en Cristo. Romanos 8:1. Ahora, pues ahora, ya, ninguna condenación, ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué leímos en Juan 3:18? Que el que no cree en él ya ha sido condenado. Y vean aquí, ahora, la condenación que teníamos por ser impíos, incrédulos, por no estar a los pies de Cristo en fe, arrepentimiento, obediencia y sujeción, éramos condenados de Dios, no del diablo, de Dios. Pero ahora, ¿cómo?
Por medio de nuestra fe. ¿Por qué no dice, nunca hubo condenación para los elegidos de Dios, porque fueron elegidos del Padre? No. Véanlo. Antes, Efesios 2, 3 lo leímos, todos nosotros éramos pecadores. Entonces, hasta que creímos, legalmente ya no lo somos. Y aunque, repito, nuevas criaturas, ya el pecado no nos condena por este y otros versículos, ni nos esclaviza por este y otros versículos, Romanos 6, 14 igual. Naturalmente todavía hay pecado en nosotros, pero legalmente justos. Naturalmente nuevas criaturas que estamos creciendo y perfeccionándonos en la santificación. Pero justos por Cristo. Ya tenemos acceso al Padre. Criaturas imperfectas, nuevas pero imperfectas. Sinceras pero imperfectas, pero no eso nos da acceso al cielo. Repito, no es la regeneración. Lo que nos da acceso al cielo es la justificación por medio de la fe. Vean qué importante es esta doctrina. Y del comentario de un libro de Sinclair Ferguson decía, la doctrina de la regeneración es de vital importancia. Y luego cuando leí el capítulo de la justificación, esta es más importante que la regeneración, porque el que falla en la justificación falla en todo. Porque la justificación explica mejor la regeneración. ¿Cuál es la posición de la regeneración? Sí, gracias Padre, soy nueva criatura. Gracias Señor. Pero no le puedo decir, soy nueva criatura perfecta. Nadie puede. Tu misma experiencia personal te dice, soy nueva criatura, pero sigo pecando, sigo luchando con mi pecado. Pero podemos decir, gracias Padre, soy nueva criatura. Sigo luchando con mi pecado, pero soy total, legal y representativamente por Cristo justo. Y eso me da acceso al cielo. La justicia de Cristo imputada a mí, su muerte por mí. En aspecto legal. Vean cómo, repito, muchos confunden la justificación con la regeneración. Dios es el juez y declara justos, no los hace, los declara, les da un título legal a sus elegidos impíos y no justificados hasta que ellos creen. Lo que Él decretó en la eternidad, lo que Cristo hizo, no es de ellos. Ellos siguen siendo impíos. Son declarados justos hasta que creen, hasta que reciben del Espíritu Santo vida nueva. Y se dan cuenta que no pueden salvarse y creen en Cristo. Hasta ese momento serán declarados justos y con entrada al cielo y todos los beneficios que da la ley a los justos. Lo que Cristo ganó. Pero nada, ninguna promesa supera a la mayor de ellas, que es Cristo mismo. Entonces vean, hermanos, ¿a quiénes Dios justifica? Los elegidos de Dios, que vimos en el punto 1, entran a este mundo exactamente en las mismas condiciones y circunstancias en que entran los no elegidos. Ellos son, como leímos, por naturaleza hijos de ira también como los demás, lo que leímos en Efesios 2:3. Es decir, que ellos están bajo la condenación de su pecado original. Lo que leemos en Romanos 5:12, 5 del 18 al 19, y están bajo la maldición de la ley a causa de sus propias y constantes transgresiones de ella. Además, la espada de la justicia divina está suspendida sobre sus cabezas, como leemos en Juan 3:36, y las escrituras mismas, que es la palabra de Dios, los acusan como rebeldes contra el Altísimo. Hasta aquí no hay nada para distinguirlos de aquellos que están preparados para destrucción. Nada nos hace diferentes a los de afuera o a los no elegidos, ya que la condición de ellos antes de creer también es angustiante hasta el último grado. Su situación peligrosa más allá de lo que las palabras pueden expresar. Y cuando el Espíritu Santo los despierta, les empieza a convencer de su pecado, los despierta del sueño de la muerte, el primer mensaje que llega a sus oídos es: huid de la ira venidera.
Pero cómo y hacia dónde huir, todavía no lo saben. Es entonces en que ellos estarán listos para el mensaje del Evangelio. ¿Me vieron? No le puedes dar una buena nueva a alguien si no ha entendido la mala, porque no la entenderá como buena nueva. Y muchos llegan, Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Tú no has podido vivir y cumplir tus propósitos porque estás apartado de ese Dios. No, hermanos, ese no es el evangelismo verdadero. Volvamos ahora a la más urgente respuesta a nuestra pregunta inicial. ¿Quiénes son aquellos a los que Dios justifica? Una clara respuesta fue dada en Romanos 4:5. Aquel que justifica ¿al qué? Al impío. Justifica al naturalmente y legalmente impío. Lo único que cambia en la justificación es que sigue teniendo en su naturaleza impiedad, pero en su aspecto legal deja de ser impío, ahora pasa a ser justo. Ya no es condenado, sino justificado. Miren, ¿a quién dice aquí? ¿Dios justifica al santo? No. ¿Justifica al fiel? No. ¿Al fructífero? No. Por el contrario, justifica al impío. Y esta es una palabra muy ofensiva para cualquier persona. Entonces, y esta se hace aún más fuerte cuando observamos lo que está escrito antes. Miren, en ese mismo versículo 5, mas al que no obra, lo que está escrito antes, pero cree en aquel que justifica al impío. Miren, entonces, esta frase, aquel que justifica al impío, pero al principio dice, al que no obra, significa que los sujetos de la justificación o los elegidos para la justificación son vistos en sí mismos, aparte de Cristo, no solamente desprovistos de una perfecta justicia, sino como no teniendo obras aceptables en su cuenta. Ellos son denominados y considerados como impíos cuando la declaración o sentencia de justicia es pronunciada sobre ellos. El vil pecador, miren, es el sujeto en el que la gracia es enaltecida, para el cual la gracia reina en la justificación. Por eso, hermano, les he dicho, si tú eres una persona que ha entendido de manera básica este evangelio y está entendiendo de manera básica, progresiva esta doctrina, cada vez que nos reunimos aquí debemos ser las personas más agradecidas con Dios. Porque ¿qué éramos y hacia dónde íbamos si Él no nos hubiera elegido? No hubiera enviado a Cristo a morir por nosotros y no hubiera enviado a su Espíritu Santo a convencernos de pecado y a regenerarnos. Entonces muchos pierden de vista estas verdades ya hechas. Esta verdad objetiva y esta verdad subjetiva, y empiezan a preocuparse lo que Cristo llama el afán y la ansiedad en su vida diaria. Es que yo no tengo motivos de gozarme. Es que yo no tengo motivos de gozarme y de agradecerle a Dios. ¿Cómo le voy a cantar si estoy triste por esta enfermedad? ¿Cómo le voy a cantar si no tengo dinero? Me sacaron de mi trabajo. Si me murió mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi mamá. ¿Cómo? Pierde de vista esto. Hermanos, no importa la circunstancia, no importa la situación, correcto, frustrante, humillante, desesperante que podamos vivir, pero aún podemos decir, gracias Señor, y yo no voy a faltar a la reunión. Y si mis hermanos están así, Señor, te pido por ellos, ayúdalos y convéncelos otra vez con esta verdad. Yo vine a adorarte, yo vine a darte las gracias, y yo vine a darte el culto que tú te mereces. Y yo me pongo a partir de hoy para que tú me cambies y viva la vida de servicio que tú quieres que yo viva para ti. Ya no vivir para mí. Ese es el verdadero evangelio que cambia vidas, no solamente que llena oídos de teología, que transforma vidas de pecadores impíos. Entonces, lo que leímos en Romanos 4:5, decir que el que no obra es justificado a través de la fe, es decir, que sus obras
cualquiera que ellas sean, no tienen influencia en su justificación, ni tiene Dios al justificarlos ninguna consideración hacia ellas. No esas obras lo justifican, sino la obra de Cristo, la cual pasa a ser ellos por medio de la fe. Por lo cual, hermanos, solamente el que no obra, el que deja de obrar, descansa en la obra de Cristo. El que no obra es el sujeto de la justificación, la persona a ser justificada. Es decir, que Dios no considera las obras del hombre, ni los deberes de obediencia del hombre en su justificación. Entonces vemos que somos justificados gratuitamente por su gracia. Sí, la gracia hacia nosotros, pero que a Cristo le costó toda la justicia que el Padre demandaba de nosotros. Entonces, aquellos a quienes Dios justifica en su preciosa misericordia, no son los obedientes, sino los desobedientes, ni aquellos que han sido leales y amorosos súbditos de su justo gobierno, sino que ellos son quienes intrépidamente lo han desafiado y han pisoteado sus leyes bajo sus pies. A esos justifica. Entonces, si tú hoy te crees más que alguien aquí, estás equivocado. Todos somos impíos, regenerados por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, declarados justos, pero por nosotros mismos no íbamos a poder lograr nada. Si es que hay algo bueno en nosotros, esa regeneración, esa declaración de justicia fue por Cristo, por el decreto del Padre. Entonces, aquellos a quienes Dios justifica son los pecadores perdidos, apartados de Él, bajo una pérdida de la justicia original que tenían en Adán. Y además, no solamente por la imputación del pecado de Adán, sino por sus propias transgresiones, y declarados culpables delante de su tribunal. Ellos son aquellos que por su carácter y por su conducta no tienen ningún derecho de reclamar ninguna bendición divina, porque no merecen nada, sino el juicio sin misericordia de la mano de Dios, si no se arrepienten de sus pecados ni creen en Cristo. Porque Dios sigue viendo como impía a toda persona que siga viviendo en sus pecados. Sigue viendo como impía, sigue condenada. ¿Cuándo cambiará eso? Cuando de verdad se arrepienta. Entonces, la frase, aquel que justifica al impío, también nos indica que muchos comentaristas han debilitado, lo que comentamos al principio, han debilitado la fuerza de estas palabras, afirmando que aunque el sujeto de la justificación es impío hasta el tiempo de su justificación, él no es así en el momento de la justificación misma, ¿no? Y estamos viendo que sigue siendo impía de manera natural hasta que cree. ¿Qué cambia en su impiedad? El aspecto legal. Pero sigue siendo una nueva criatura, sí, pero aún tiene naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, escucha esta frase. La terrible sentencia de impío reposa como verdadera sobre la más pura virgen, tanto como sobre la más corrompida ramera, hasta que Dios atribuye a ella o imputa a ella la obediencia de Cristo y la declara justa. La declara justa. Aquel que justifica al impío. Estas palabras no pueden significar menos que el hecho de que Dios, en el acto de la justificación, no tiene ninguna consideración a alguna cosa buena existente en el haber de la persona que Él justifica. No. Ellas, sus mismas obras de este pecador, declaran enfáticamente que inmediatamente antes de aquel acto divino de justificación, Dios considera a la persona como injusta, impía y malvada. Así que nada bueno en la persona o por la persona justificada puede ser la base o la razón por la cual Dios la justifica. Nada. No son las oraciones, no es el diezmo o la ofrenda,
No es el asistir al culto lo que te salva. No es cantar bonito. Nada de eso nos salva. Esa no es la base de nuestra justificación. ¿A quiénes justifica? A los impíos. Solo les cambia su estatus. Es todo. Pero por sí mismos son impíos. Fuera de Cristo son impíos. Son justos por Cristo, en Cristo. Esto además es evidente por las palabras al que no obra. Esto incluye no solamente las obras que la ley ceremonial requería, sino también todas las obras de moralidad y santidad. Miren esto. Esto de al que no obra, muchos pensaban solamente en la ley ceremonial. ¿Y qué era la ley ceremonial? Pues lo que tú y yo hacemos aquí también. Si tú y yo fuéramos judíos, hoy estaríamos en un templo judío, en una sinagoga. Estaríamos leyendo el Antiguo Testamento. Estaríamos haciendo oraciones a Yahvé, a Jehová. Escucha bien. Estaríamos dando nuestras ofrendas en esa sinagoga. Estaríamos hasta sirviendo a algunos de nosotros en esa sinagoga. Pero no se refiere solo a las leyes ceremoniales, porque eso lo pueden hacer hasta los incrédulos. Un incrédulo puede estar aún en la membresía de la iglesia. Escucha bien. Escucha bien. Un incrédulo pudo haber sido bautizado, pero el tiempo mostrará quién es. La iglesia se puede confundir. Porque si hablamos de obras ceremoniales, de la ley ceremonial, ¿qué es? Participar en los cultos, leer la Biblia, escuchar la palabra, asistir a la reunión, saludar al hermano. Ahí todos, nadie falla de nosotros. No, al que no obra también se refiere a todas las obras de la ley moral y de la santidad. Porque aunque externamente tú y yo podemos asistir al culto, externamente podemos orar, externamente hasta podemos llorar durante la alabanza o la predicación. Te arrepientes y lloras como Esaú. Puedes hasta dar tu mejor ofrenda domingo tras domingo. Puedes hasta estar sirviendo en un púlpito como yo. Pero ¿qué marca tu vida en el día a día? ¿Esa ley ceremonial o la ley moral de Dios en tu corazón las 24 horas del día? Por eso es al que no obra, no podemos salvarnos. Y si ya soy salvo, doy evidencias. Es verdad, Señor, no mis obras me salvan, pero ahora quiero obrar, pero ahora en gratitud, por obediencia, por amor a ti y por el amor que me diste y por amor a ti. Todo esto indica, hermanos, de que a la misma persona de quien se dice que no obra, en ese mismo versículo se le llama impía. Además, viendo que la fe que pertenece a la justificación, se dice aquí que es contada por o para justicia. Es claro que la persona a quien le es imputada la justicia está carente de justicia en sí misma. Porque si tuviera justicia, ¿para qué necesita que se le impute otra justicia, la cual es la de Cristo? Y además, hay una confirmación de lo que vemos en Romanos 4:5, tanto en lo que se dice antes como en lo que se escribe después. En los versículos del 1 al 3 del capítulo 4 de Romanos, se considera el caso de Abraham y la prueba dada de que él no fue justificado por las obras. Mira, aquí el apóstol Pablo agarra al padre de los creyentes como ejemplo, sino que dice, él también fue justificado sobre la base de la justicia que le fue imputada por su fe. Entonces, si hablamos de Abraham, una persona de fe tan victoriosa, de sublime piedad y de sorprendente obediencia, que estuvo dispuesto hasta matar a su propio y único hijo por obedecer a Dios, y él no obtuvo aceptación con Dios a causa de esas propias obras, sino por una justicia imputada. ¿Quién de nosotros pretenderá
participar de las bendiciones espirituales en virtud de nuestras propias y sinceras obras o sinceros esfuerzos piadosos? Y si consideramos nuestros actos piadosos, no son dignas de ser mencionadas en comparación con aquellas que adornaron la conducta y el carácter de Abraham. ¿Quién de nosotros diría, bueno, Abraham fue tratado así, pero yo puedo justificarme según, aquí dice, según la carne, según las obras? ¿Quién puede? Nadie. Nadie puede, hermanos. Habiendo mostrado, primeramente el apóstol Pablo, que el padre de todos los creyentes fue considerado por Dios como una persona impía, no teniendo buenas obras en su haber en el momento de su justificación. El apóstol Pablo luego cita la descripción que hace el rey David del hombre que en realidad y únicamente es verdaderamente bendecido. ¿Quién? Romanos 4, 7 y 8. Ahí no dice, bienaventurados todos aquellos que viven una larga vida sin enfermedades, con dinero, con una familia bonita, con un matrimonio esplendoroso, con una esposa divina, hijos preciosos, que todos ellos sean profesionistas, que nunca tenga problemas financieros, que asista a una iglesia bonita, que su familia extendida no sea una familia peleonera. No, hermanos, vean quiénes son los verdaderamente bienaventurados. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, impiedades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, la mujer, a quien el Señor no imputa, no inculpa su pecado. Vean esos dos ejemplos, el ejemplo de el patriarca Abraham y las palabras del rey David, el rey salmista. ¿Cómo describe este rey salmista a la persona que es bienaventurada? ¿A qué atribuye él la aceptación de esa persona delante de Dios? ¿A una justicia propia o a una justicia imputada? Se le considera alcanzando el estado de gracia de Dios y disfrutando el precioso privilegio como resultado de cumplir una sincera obediencia y de guardar la ley con todas sus fuerzas. No, no. Es por medio del perdón. El perdón que ya Dios nos otorga, repito, hasta que creemos y nos arrepentimos. Claro, ya fue decretado, repito, ya fue realizado, pactado en la sangre de Cristo, sellado con la sangre de Cristo, pero todavía no ha sido hecho una realidad en nosotros. No es algo subjetivo, experimental todavía, hasta que entiendo que no puedo salvarme. Y no solamente no puedo salvarme por mis obras, mis mismas obras declaran que soy impío. Y mis mismas obras declaran que soy impío bajo la ira de Dios. Merezco su muerte, merezco ser castigado en el infierno, justamente. Vean estos ejemplos, hermanos, tomados del Antiguo Testamento. Las palabras del rey David son: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Entonces, el hombre bienaventurado descrito aquí es uno que en sí mismo es una criatura contaminada y un criminal culpable. Como uno que antes de que la gracia hiciera la diferencia estaba en el mismo nivel que el resto de la humanidad. Igualmente indigno e igualmente miserable. El rey David nos dice que toda su bienaventuranza proviene de una justicia imputada, una justicia que no es de esa persona. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo, su obediencia, su vida perfecta a la ley, su muerte. Entonces, aquel que justifica al impío, hermanos, aquí está el verdadero corazón del evangelio. Muchos han argumentado que Dios solamente puede declarar justos, o sea, darles un título legal, justos,
aquellos que son justos en sí mismos, aquellos que le echan ganas y se esfuerzan, aquellos que se quieren hacer justos en sí mismos por sus obras. Pero si esto fuera así, qué buenas noticias habría para los hombres pecadores e impíos como tú y como yo. No habría ninguna buena noticia, no habría ninguna maravilla del Evangelio. Entonces, esos enemigos del Evangelio que dicen que Dios declara justo solamente a aquellos que sean obedientes y asistan al culto y hagan obras rituales de ceremonias. No. Los enemigos del Evangelio insisten en que sería una ficción judicial o legal si Dios declarara justos a quienes su misma ley condena. Pero no entienden, siguen perdiéndose en que la justificación no nos hace subjetivamente justos. Nos declara justos siendo impíos por la justicia de Cristo. ¿Dónde empezamos a ser transformados por Dios como hombres y mujeres justos? En la regeneración se da el primer paso y se sigue realizando en la santificación. Por eso es punto y aparte. Y muchos enseñan hoy en las iglesias, no, Dios no te va a declarar justo hasta que permanezcas en la membresía y estés ofrendando y estés sirviendo y te veamos aquí, ¿no? Y empiezan a confiar en ellos. Y ya se sienten dignos delante de Dios. Mira, Señor, cómo le echo ganas. Mira, yo oro mejor que él, yo oro más que fulano, yo no fallo a los cultos, yo no fallo a la reunión de oración, yo estoy sirviendo, yo ayuno, yo evangelizo, y empiezan a confiar en ellos y piensan, así Dios me va a declarar justo. Nunca, porque no entienden el Evangelio. Pero Romanos 4, 5, da a conocer un milagro divino, algo que solamente Dios podría haber logrado. El milagro anunciado por el Evangelio es que Dios llega al impío con una misericordia que es justa. Escucha bien, una misericordia de Él que es justa, que ha cumplido su justicia. Cuando Dios te muestra gracia, amor y misericordia, es algo justo. ¿Por qué te puede perdonar a ti y a mí siendo impíos? Porque puso nuestra impiedad en Cristo y lo castigó a Él. Y la obediencia que nosotros teníamos que cumplir de la ley para estar en buenos términos con Él, Cristo la cumplió. Entonces Dios llega al impío con una misericordia que es justa. Y a pesar de toda su corrupción y rebelión de este pecador, le permite a ese impío, a través de la fe, hasta que cree y se arrepiente, hasta que cree sobre la base de la justicia de Cristo, escucha bien, entrar en una nueva y, como leímos ahí, bienaventurada relación con Dios mismo. Hermanos, no todos van a tener el privilegio de tener esa relación con Dios. Escucha bien, no todos en las iglesias verdaderas tendrán ese privilegio. Muchos oirán en las iglesias domingo tras domingo, pero no todos tienen ese privilegio. Así sucedió en el Antiguo Testamento. Absolutamente, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era el pueblo elegido. Pero no todo judío fue salvo. Entonces, ¿cómo está eso? O sea, Dios eligió al pueblo de Israel, pero muchos judíos del Antiguo Testamento fueron al infierno. ¿Cómo? No que eran elegidos, ellos pensaban solo por ser judío y si soy hombre, si estoy circuncidado. Listo, voy al cielo. No, hermano. No por asistir a la iglesia vamos a ser salvos. No por aparentar un cristianismo somos salvos, sino por confiar en Cristo. Yo, un vil pecador, no merezco ser salvo, no merezco ser bienaventurado. Solo porque el Padre lo decidió en la eternidad, solo porque el Hijo lo llevó a cabo y yo por mi fe creo en Él y me arrepiento. Entonces ya puedo tener una nueva y bienaventurada relación con Él
Y esa relación no será dominical. Esa relación no será solo dominical. Esa relación no será, en nuestro caso, solo los domingos de 10 a 12 o los jueves de 7:30 a 9:30. En ese momento tengo una nueva relación con Él. Y el resto de los días de la semana y el resto de las horas del día domingo. Entonces vean, hermanos, no se trata de activismo religioso. Se trata de confiar en algo que ya Dios hizo por nosotros en Cristo, no en mis obras. Pues yo soy impío. Cuando fui elegido, Dios me veía como impío. A los impíos eligió Dios y quiso derramar su gracia, su misericordia, pero la cual es justa. Entonces las Escrituras hablan de misericordia, pero esta no es una misericordia que viene, escucha bien, esta no es una misericordia que viene a compensar los defectos y a perfeccionar los deslices de los virtuosos, no. Y en muchas iglesias eso se enseña. Piensan, ya vino a la iglesia, es buena persona, hay que tratarla como hermano. No. Aquí no hay buenas personas, somos impíos en un proceso de perfeccionamiento. Por nosotros mismos somos pecadores, no merecemos estar en la presencia de Dios. No merecemos entender su palabra, no merecemos estar en comunión con Dios ni con los hermanos. No lo merecemos. Saquémonos de nuestra cabeza esto, no lo merecemos, hermanos. La misericordia no es para los virtuosos, sino es una misericordia que alcanza, como está escrito, a través de Cristo, al más grande y primero de los pecadores. Primera Timoteo 1:15. ¿Quién escribió esto? El apóstol, no Saulo de Tarso, el judío, el apóstol cristiano, Saulo de Tarso, que es la misma persona. Esto no lo escribió Pablo cuando era judío, Saulo de Tarso, sino cuando ya era Pablo, el apóstol del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los impíos, a los pecadores, dice Pablo, de los cuales, hermanos, el apóstol más usado creo que soy yo, dice. Lo hemos visto en otros versículos, pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, pero de los cuales yo soy el primero. A mí no me hace mejor ser apóstol, decía él. A mí no me hace mejor que ustedes haber sido llevado al cielo y ver cosas que no puedo ni expresar con palabras, ni humanas, ni angélicas. Yo soy pecador. Yo fui elegido como impío. Cristo murió por pecadores. No murió por los virtuosos de la iglesia, por los pecadores. Entonces, el evangelio que proclama misericordia a través del pago realizado por el Señor Jesucristo se distingue de todo sistema religioso humano por ofrecer salvación al más culpable de la raza humana por la fe en la sangre de Cristo, nada más. El que no obra, cree nada más en la fe de Cristo, en la sangre de Cristo. El Hijo de Dios vino a este mundo no solamente a salvar pecadores, sino, como acabamos de leer, incluso al primero de los pecadores, al peor de sus enemigos. Dios salvó a sus enemigos. La misericordia es otorgada gratuitamente al más violento y decidido rebelde delante de Dios. Aquí y solamente aquí hay un refugio para el culpable. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, si el tembloroso oyente que está entre nosotros esta mañana es consciente de que es un gran pecador, entonces esa es la verdadera razón por la que usted debe de venir a Cristo, ya que cuantos mayores sean tus pecados, mayor es tu necesidad del Salvador, porque mayor es tu culpa y mayor es tu condena delante de Dios. Hay algunos que parece que piensan que Cristo es un médico que puede curar solamente a pacientes que no están gravemente enfermos. Que hay algunos casos tan perdidos que son incurables o que están fuera de su capacidad. Pero escuchen bien, qué afrenta al poder de Cristo.
Qué negación de su suficiencia. Ningún pecado, ningún pecador arrepentido quedará sin el perdón si realmente viene sinceramente a los pies de Cristo, en fe. ¿Dónde puede encontrarse un caso más extremo que el de aquel ladrón en la cruz junto a Cristo? Él estaba realmente a punto de morir, se estaba muriendo de hecho. Ya estaba al borde mismo del infierno. Era un criminal culpable, un bandido incorregible, condenado justamente, no solamente delante del tribunal de Dios, condenado justamente incluso en los tribunales humanos. Por eso estaba en la cruz. Él había insultado aún a Cristo mientras Cristo sufría, y él también sufría a su lado, al lado de Cristo. Pero al final leemos en uno de los evangelios, de hecho en 2 de los 4 evangelios, antes de que él muriera, se volvió a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue su ruego rechazado por Cristo en el momento más débil humanamente hablando de Cristo. ¿Consideró el médico de las almas su caso como uno sin esperanza? No. Cristo inmediatamente le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, ladrón impío, porque creíste en mí. Siendo tú naturalmente impío, yo te declaro justo porque creíste en mí. Es una declaración legal. Hoy estarás en mi presencia. Eres bienaventurado. Se han cubierto tus pecados, que leímos en Romanos 4, etc. No te imputo tu pecado, yo estoy muriendo por ti. Aunque tú mueres temporalmente, yo estoy muriendo espiritualmente delante de Dios por ti. Solo, hermanos, solo la incredulidad excluye al más vil pecador del cielo. Entonces, por tal motivo, los incrédulos impíos son responsables por su pecado y por el lugar que tendrán en el infierno, porque la incredulidad es lo único que saca a esas personas del infierno. No es que Dios no las quiera salvar, sino que ellos no quieren venir. Y Dios los va a poner en el lugar donde ellos quieren estar. ¿Quieres estar lejos de mí? Aquí te pongo eternamente y ahí te voy a castigar por tus pecados. Por tus pecados. Yo te condeno por tus pecados. No te voy a dar injusticia, te voy a dar justicia. Entonces, hermanos, aquel que justifica al impío, ¿y cómo puede el 3 veces santo hacer una cosa semejante justamente? Porque Cristo murió por los impíos. Romanos 5, 6. Vean este versículo que leímos hace rato, que también habla del Espíritu Santo. Habla de que ya justificados por su sangre. Miren, Romanos 5, 6, ¿por quiénes Cristo murió? No por los virtuosos de la iglesia, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, éramos flacos, a su tiempo, hace poco más de 2000 años, murió por los, ¿qué? Impíos. ¿Por los que obran? No, por los impíos. ¿Por los buenos? No, por los impíos. La justa gracia de Dios viene a nosotros por la obra del Señor Jesucristo de guardar la ley, satisfacer la justicia y pagar el pecado. Aquí entonces está la verdadera esencia del Evangelio, que es la proclamación de la maravillosa gracia de Dios, la declaración de la generosidad divina, el perdón eterno divino, totalmente independiente del valor o del mérito humano. ¿A quiénes otorga esto? Esta preciosa doctrina es para los impíos. Ellos la abrazarán mejor, ellos la vivirán, ellos la valorarán y conocerán mejor a Cristo por esta doctrina. Entonces, en la gran satisfacción de su Hijo, Dios ha hecho que se acerque su justicia. Su justicia se acercó a nosotros en Cristo.
Entonces, hermanos, como leemos en Romanos 10, no necesitamos subir al cielo para obtenerla, lo que implicaría que Cristo nunca bajó a nosotros a realizarla. Ni necesitamos ir a lo profundo de la tierra, lo que significaría que Cristo nunca fue enterrado y que nunca fue levantado. No necesitamos esforzarnos para acercarla, ni hacer nada para atraerla hacia nosotros. Ella ya está cerca. La función de la fe del impío no es obrar, sino cesar de obrar. No es hacer algo, sino apropiarse de todo aquello que está hecho. Apropiarse de todo aquello que ya está hecho por Cristo. La fe es el único vínculo entre el pecador y el Salvador. Y hasta que creas, serás declarado justo. No antes. La fe no es como una obra que debe ser apropiadamente hecha para habilitarnos para el perdón, para ganarnos el perdón. La fe no es como un deber religioso, ceremonial, que debe de ser hecho de acuerdo a ciertas reglas cristianas para motivar a Cristo a que nos otorgue los beneficios de su obra terminada. No, sino que la fe simplemente es extendida como una mano vacía para recibir todo de Cristo a cambio de nada. A cambio de nada. Amigo, que me escuchas, tú puedes ser el verdadero primero de los pecadores, pero tu caso no es irremediable. Pudiste haber pecado contra mucha luz, contra grandes privilegios, contra excepcionales oportunidades. Pudiste haber quebrantado cada uno de los 10 mandamientos con el pensamiento, las palabras y las obras. Tu cuerpo puede estar lleno de padecimientos por la maldad de tu propio corazón. Tu cabeza puede estar blanca como el invierno de la vejez. Puedes tener ya un pie en el infierno y aún ahora, si tomas tu lugar al lado del ladrón moribundo y confías en la eficacia divina de la preciosa sangre del Cordero, tú serás como un tizón arrancado del fuego. Tú también hoy puedes salir justificado, mejor que algunos que están quizás entre nosotros y siguen confiando en ellos mismos, como aquel fariseo de Lucas 18. Dios justifica al impío, hermanos, aleluya. Si Él no lo hiciera, escucha bien, si Él no lo hiciera, este pobre impío pecador que les está hablando ya estaría en el infierno hace mucho tiempo. Él justifica impíos como tú y como yo si hemos creído en Él. Hermanos, que Dios nos ayude a entender correctamente que solo Él puede justificar y que Él solo justifica a los impíos, que su iglesia local, que en el reino de los cielos está lleno de impíos que fueron perdonados y creyeron en Cristo, y que la iglesia verdadera, en la iglesia local hay una mezcla de falsos y verdaderos creyentes, pero los verdaderos son impíos que han colocado su fe en Cristo y se han arrepentido de sus pecados y viven en consecuencia a esa fe y ese arrepentimiento. Hermanos, todo esto lo hemos recibido por medio de la sangre de Cristo. Que así sea, hermanos, que Dios bendiga su palabra.